Hermanos, como está escrito, hay que dar el alimento al pueblo de Dios, como Jesucristo dijo: apacentad mis corderos, apacentad mis ovejas. Debemos presentar el alimento a su tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Ustedes bien lo saben. De esto hemos hablado muchas veces. Después de la fiesta de los tabernáculos, siguiendo el ritmo del hemisferio norte, como ustedes bien saben, aunque en el hemisferio sur tenemos hermanos en Chile, tenemos hermanos en Argentina, pero seguimos el ritmo que Dios marca desde Jerusalén con su palabra. Y después de la fiesta de los tabernáculos viene lo que se llama la lluvia temprana. Hemos hablado siempre de estos temas y lo repetimos, hermanos. Primero que todo, como está escrito en Mateo capítulo 24 y versículo 44, Mateo 24, versículo 44, si quieren verificar esa escritura: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál es su casa? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que les dé el alimento a tiempo. Esa es nuestra gran obligación, que con temor y temblor tratamos de hacer, hermanos, aún no perfectamente, pero confiando en la guía y en el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Procuramos, hermanos, presentar el alimento a su tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Dice aquí el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Estamos en qué tiempo, hermanos? En todos los lugares hemos terminado la fiesta de los tabernáculos, por lo menos espiritualmente estamos todos en la misma onda, aunque físicamente la lluvia temprana no se esté dando ahora en el hemisferio sur. Pero espiritualmente lo estamos, hermanos. La lluvia temprana Dios la manda físicamente para hacer retoñar las semillas, porque después de la fiesta de los tabernáculos, en la cual se celebra la cosecha como un gran banquete de alegría, de gozo, y que se nos sirve abundantemente la palabra de Dios, que la parábola del sembrador en el Evangelio de Lucas llama, la palabra de Dios es la semilla. Y después de haber tenido ese banquete de fiesta espiritual, todos juntos, unidos, con gran gozo, con gran alegría, viene el tiempo de llegar a nuestros hogares, hermanos, y de trabajar en nuestra labor espiritual diligentemente, hermanos. Diligentemente, porque el tiempo tenemos que estar preparados, y por eso yo repito estos mensajes en esta época, tratando de darle una presentación diferente, porque la palabra de Dios es rica y brilla en todos los sentidos como un diamante, como una piedra preciosa. Pero sin embargo yo le repetiría a ustedes, hermanos, lo que el apóstol Pedro en su segunda epístola les dice a los hermanos. Les pido que se dirijan allá por un momento. En el capítulo 1 dice, versículo 11 de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y ahora la verdad presente es el tiempo en que estamos, el tiempo de la siembra. Hemos cosechado, hemos disfrutado del banquete de la cosecha y la celebración, pero después de la celebración de la cosecha, y en Colombia hay muchos lugares donde se celebra, tal vez por una tradición hebrea, las fiestas de la cosecha del maíz. Y después de la fiesta, de la celebración que viene, después de la abundancia y la acción de gracias por la cosecha, viene la época de la siembra, en lo cual es necesario estar ocupados diligentemente, mis queridos hermanos. Se trata de cultivar. Se trata de cultivar. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Así, hermanos, que siguiendo las instrucciones de Dios,
¿Qué reflexión podemos utilizar en este tiempo de siembra, después de la fiesta, cuando desafortunadamente o tristemente muchos bajan la guardia, se dejan dominar de la pereza, no se levantan temprano a cultivar? Yo viví en el campo, hermanos, y en el campo el que cultiva, como dicen siempre los antiguos y los viejos, al que madruga, Dios le ayuda. Y ustedes algunos tienen esa experiencia del campo y saben que cuando está oscuro es cuando se levanta el campesino a labrar la tierra. Sale el hombre a su labor hasta la tarde, como está escrito en el Salmo 104. Es una tarea que tenemos que cumplir hoy en día, la mayoría de nosotros espiritualmente, hermanos, de cultivar. ¿Y qué estamos cultivando, hermanos? ¿En qué época estamos? La siembra, la época de la lluvia temprana. Dios quiere que nos pongamos a cultivar y no nos durmamos. Y les voy a leer únicamente un proverbio sumamente elocuente que ustedes todos conocen y que tiene su primera presentación en el capítulo 6 de Proverbios y luego se encuentra en el capítulo 24 de Proverbios. En el capítulo 6, versículo 6, Dios nos amonesta y dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. El único gobernador que debemos tener es el reloj despertador, hermanos. Pero que nadie tenga que venir a sacarnos de la cama, por favor, hermanos. Y luego dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto tiene una aplicación física y una aplicación espiritual. Vamos a verlo en el capítulo 24, capítulo 33, mis queridos hermanos, del mismo libro de los Proverbios. Capítulo 24, versículo 33, dice: y que Dios no haga esto, lo escuchamos elocuente y bellamente presentado en el sermoncillo. Dios nos está, hermanos, observando aún en lo más recóndito de nuestro ser. Aún a veces nosotros no vemos nuestras faltas y muchas veces no las vemos. Por eso David le pide: Señor, y es algo que le tenemos que pedir en esta época y antes de la Pascua, muéstrame los pecados que se me ocultan, porque se nos ocultan muchas cosas, a Dios no se le ocultan. Y Dios nos está observando y nos está mirando. A veces estamos ocupados en el cultivo. ¿Qué cultivo, hermanos? El cultivo de una relación espiritual con Dios. Esa es la tarea en la cual debemos estar dedicados ahora, a cultivar, hermanos, para tener que presentar fruto y no presentarnos con las manos vacías cuando llegue la época de la Pascua, y que no esté la guardia baja y que el diablo nos sorprenda descuidados, hermanos, por no haber estado trabajando diligentemente. Si estamos bajo las alas del Altísimo y hemos trabajado, porque se necesita trabajo espiritual para acercarnos a Dios y abrigarnos bajo la sombra de sus alas, como lo vamos a estudiar en un momento, hermanos, cuando el diablo lance sus ataques y sus dardos, que va a intensificar antes de la Pascua, hermanos míos, vamos a estar a cubierto, vamos a tener la armadura de Dios, vamos a estar bajo la sombra del Altísimo y no va a llegar a nosotros el ataque, hermanos. Vamos a estar listos. Pero ¿por qué ocurre que tantos hermanos, ocurren tantas cosas, hermanos? Yo no voy a decir que no vayan a ocurrir pruebas, ocurren pruebas. Pero a veces cómo reaccionamos ante las pruebas da a entender en qué estado espiritual nos encontramos. O sea que tenemos que estar listos porque las pruebas no van a faltar, pero que no nos sorprendan descuidados por pereza, mis queridos hermanos, por no haber sido diligentes en la labor que tenemos que desempeñar de cultivar una relación profunda e íntima con Dios. Estamos destinados a ser la esposa de Cristo, a ser uno con Jesucristo y finalmente a que el Padre sea uno en todos. Hermanos, ese es nuestro destino y eso requiere labor espiritual diligente, mis queridos hermanos. Y el mundo de hoy está diseñado, y lo voy a decir magistralmente, por Satanás, el diablo, hermanos, para mantener al género humano y sobre todo a los miembros de la iglesia distraídos continuamente, hermanos. Es tremendo, y siempre hablo de estas cosas, como me decía una hermana en Argentina, pero el
la labor de distracción que tenemos hoy al alcance de nuestras manos, y siempre lo menciono, los iPods, los celulares, las computadores portátiles, etcétera, etcétera, y la televisión y la vida moderna. Por eso Dios, Jesucristo dijo, y Dios mediante el próximo sermón va a ser sobre la fe. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva a la tierra? ¿Y cuándo va a volver? En la época de mayor distracción que jamás el género humano ha conocido con el desarrollo de la tecnología. Se comunica mucho unos con otros, hermanos, pero la comunicación espiritual tecnológica con el tercer cielo se descuida. Se sacrifica esa comunicación que estamos diseñados por la tecnología del omnipotente para podernos conectar con el tercer cielo. Y eso lo descuidamos. Y es una realidad, tal como lo dijo el señor Armando Rego en el sermoncillo. Y aquí dice, capítulo 24, versículo 30 del libro de los Proverbios. Y esto es palabra de Dios. Jesucristo dice que él se paseaba por el campamento de Israel. Por eso les dijo, entierren cuando que salga de sus cuerpos, por favor, para que cuando yo me pasee por el campamento no vaya a haber algo que me disguste y me aparte de ustedes y los deje en manos de los enemigos. O sea, Dios se pasea por el campamento de su pueblo, a quienes está juzgando ahora. El juicio comienza por la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Dios nos está juzgando y puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, como lo mencionó don Armando Rego. Veamos aquí la palabra de Dios. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y tenemos que cultivar esa viña, tenemos que cultivar los campos, hermanos, para tener algo que presentar a Dios cuando llegue la próxima fiesta de los tabernáculos. Fruto de crecimiento espiritual, hermanos. Un fruto en que Dios ve que ha habido una transformación de nuestro carácter y que hemos utilizado bien el tiempo, y que cuando llegue la Pascua nos parecemos más a Jesucristo. Nos parecemos más a ese pan sin levadura. Para eso es necesario el trabajo. Faltan 5 meses, empieza una época de oscuridad, una época en la que en el hemisferio norte los días, las noches se alargan, hermanos, una época en que ahora vamos a enfrentarnos a todas las celebraciones mundanas de las Saturnalias, fiestas tenebrosas porque se llevan a cabo en la época más oscura del año, es fruto de las tinieblas. Y nosotros debemos brillar en medio de las tinieblas. Eso requiere trabajo, echarle aceite a la lámpara todos los días, mantener el fuego encendido, lo que siempre repito, hermanos, y que es una labor sacerdotal. Los que no han oído el sacerdocio de Melquisedec o en las congregaciones donde hace tiempo que no lo ponen, yo les pido que lo vuelvan a poner. Está en audio nomás, pero hoy no me quiero detener a describir toda la labor sacerdotal que tenemos que cumplir a diario. Es un trabajo bastante serio, el trabajo de ser discípulo de Jesucristo, hermanos míos. Un trabajo de cultivo. Y ahora se trata de cultivar. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Eso requiere labor, hermanos. Mantener limpia la tierra. Recoger. Como decía una canción por ahí. Levantarse y volverse a agachar. Ortigas habían ya cubierto su faz, su cerca de piedra estaba ya destruida. Y es interesante que Satanás le dijo a Dios cuando llegó a presentarse delante de él, le dijo, bueno, pues con razón, Job, te honras si has puesto una cerca alrededor de él. Porque Job trataba de mantenerse cerca de Dios, aunque aún tenía lecciones que aprender. Pero es interesante, si nosotros nos descuidamos en la vida espiritual, la cerca se arruina y le abrimos la puerta al diablo, mis queridos hermanos. Todo esto está lleno de significado. Y luego dice, su cerca de piedra estaba ya destruida. Y eso ocurre si nos dejamos llevar de la pereza y no mantenemos nuestro estado espiritual en plenas condiciones, mis queridos hermanos. Miré y lo puse en mi corazón. Aquí es Dios el que está hablando, hermanos. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahí viene, le abre campo a Satanás y somos fácil víctima de sus ataques y nos empobrecemos espiritualmente. Y cuando llegue la fiesta próxima en la que Dios espera un símbolo de una cantidad de dinero, pero es un símbolo externo de lo que Dios quiere, como siempre lo repetimos, de un crecimiento de fruto espiritual en el cual ve
que su obra se está llevando a cabo en nuestro carácter día a día y que nos podemos presentar a Dios y decirle: Padre, he crecido espiritualmente, porque el que produzca mucho fruto serás tú glorificado. Y la gloria es tuya y la gloria es de Jesucristo, no es mía. Si hay crecimiento espiritual, le pertenece a Dios la gloria. Pero es nuestra labor, hermanos, ponernos la meta bien clara, que cuando llegue la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, tengamos un fruto de crecimiento espiritual que ofrecer a Dios y no estemos en las mismas, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver, yo siempre utilizo el libro de los Salmos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Ustedes saben que la Biblia se compone, hay varias formas de calcularla. Una forma es 49 libros. Si contamos los libros como se cuentan en la Biblia hebrea, por los grupos en que se cuenta, podemos decir que son 49. Sabemos que son, pero es un múltiplo de 7. Sabemos que son 7 divisiones. Son la ley, los salmos, los profetas, los evangelios, los hechos, las epístolas y el apocalipsis. 7 divisiones. Y que si ustedes se ponen a sumar los libros tal como aparecen en el índice de estas Biblias, no de una Biblia que no respete el hecho de que hay libros que no están inspirados por Dios, ustedes eso lo saben muy bien. Si ustedes cuentan los libros aquí, recuerden que el libro de los Salmos, por inspiración divina, está dividido en 5 libros. No son divisiones de hechura humana. 5 libros de los Salmos. Primer libro, del 1 al 41. Segundo libro, del 42 al 72. Tercer libro, del 73, y son paralelos de la ley de Dios, como se los he dicho. El primer libro tiene que ver con el libro del Génesis y empieza con el Salmo número 1, que dice: el justo es como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo. Está hablando del árbol de la vida, y el justo es el que se comporta como tal. Y así empieza el Salmo número 1, y luego sabemos que va hasta el Salmo 41, y el Salmo 42 se refiere en muchas partes, no voy a entrar en todos esos detalles ahora, al libro del Éxodo. Y es el segundo libro. El tercer libro empieza con el Salmo 73, que de hecho menciona ese salmo entrar en el santuario de Dios. Se trataba del servicio en el santuario, el libro de Levítico, tercer libro. El cuarto libro empieza con un salmo compuesto por Moisés, varón de Dios, que habla de la muerte de los rebeldes en el desierto a lo largo de 40 años. Unos murieron de 60, de 70 o de 80 años. Se refiere a las edades en promedio en que tenía la gente que salió de Egipto, mayor de 20 años. Entonces es un salmo de Moisés. Y luego ese libro, el libro cuarto, se extiende hasta el salmo número 106, y ese es el cuarto libro de los salmos, que es un paralelo del libro de los números, y cuyo primer salmo empieza con un salmo de Moisés, varón de Dios, el hombre del desierto, porque vivió 80 años en el desierto, mis queridos hermanos. Y luego el quinto libro empieza con el salmo 107 y va hasta el Salmo 150, mis queridos hermanos. Así es que Salmo 107, y es el quinto libro, va hasta el Salmo 150, y ustedes saben que el quinto libro de la ley se llama el Deuteronomio, comúnmente se llama así, o sea, la segunda ley. Y en este quinto libro encontramos el Salmo 119, que tiene que ver con la ley de Dios de principio a fin. Más de 170 versículos, mis queridos hermanos. Ahora bien, entonces en estos salmos Dios nos enseña, y no hay otro libro en la Biblia que nos enseñe más a tener una relación profunda e íntima con Dios que el libro de los salmos. Ahora, todos los libros son esenciales, todos son palabra de Dios, pero algunos tienen una función distinta de los otros. Y una de las principales funciones del libro de los Salmos es enseñarnos, por eso el mensaje que ustedes ya han oído, por eso hoy les estoy presentando el mismo tema, pero con ciertos aspectos distintos. Ustedes han oído mensajes en el cual hablamos de la escuela de la oración, porque el libro de los Salmos nos enseña a tener una relación íntima con Dios. Y la mayoría de esos salmos fueron escritos
El autor que más salmos tiene ahí es el rey David, un hombre que Dios llama un hombre según el corazón de Dios, y como ustedes se los he dicho muchas veces, ustedes abren la Biblia en la mitad, no sé si será coincidencia, pero al abrir la mitad la abren en el libro de los Salmos, es el corazón de la Biblia, o sea que nos enseña a tener una relación profunda e íntima con Dios, a cultivar una relación, mis queridos hermanos. Ahora, esa relación con Dios tiene que ver con una función sacerdotal espiritual que está explicada en ese sermón del cual les he hablado, el sacerdocio de Melquisedec, y como tiene esa función, vamos a ver que es interesante que una de las principales funciones, todas eran importantes, de los sacerdotes, era mantener siempre el fuego encendido en el altar, el fuego que Dios había encendido. El que usara otro fuego para presentar en la presencia de Dios, como los hijos de Aarón, Abiatar y Abiú y se me perdió el nombre del otro hijo de Aarón, que fueron a buscar fuego extraño. O sea que la labor nuestra es mantener encendida la presencia de Dios. Nadab y Abiú, yo le agregué una palabra más, una letra más, Abiatar. Nadab y Abiú trajeron fuego extraño delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la labor sacerdotal? Es mantener encendido el fuego. ¿Cuál era y vamos a verlo una vez más, que ya lo hemos estudiado. Había un sacrificio de la mañana y un sacrificio de la tarde. 2 sacrificios al día. Así Dios estaba seguro que ese fuego se mantenía encendido y que el pueblo, dirigido por los sacerdotes, y nosotros somos el sacerdocio espiritual, se mantenía en la presencia de Dios, alumbrados por ese fuego espiritual, mis queridos hermanos. Entonces, por eso, el libro de los Salmos empieza con el Salmo número 1 y vamos a ver que empieza a introducir Dios un tema de la mañana y de la tarde. Y como es una escuela de oración, Dios nos está enseñando que Él espera que oremos por la mañana y oremos por la tarde, porque había una ofrenda continua que presentar delante de Dios. Y el apóstol Pedro, ustedes bien lo saben, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Primera epístola del apóstol Pedro dice, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Recuerden, sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo, como Melquisedec, reúne las dos funciones que estaban divididas en el antiguo pacto entre los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y los descendientes de David, de la tribu de Judá. En el nuevo pacto están reunidos en uno solo, los que pertenecen, los que son engendrados por Dios Padre como primogénitos, cumplen ambas funciones. Y aquí lo dice claramente el apóstol Pedro, capítulo 2 de su primera epístola y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, la nación de Israel espiritual, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, y en el versículo 4 de ese mismo capítulo dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que está claro, tenemos una labor espiritual que cumplir y en una labor de mañana y tarde. Veamos aquí cómo Dios nos introduce ese ritmo que debemos tener para cultivar esa relación con Él. En el Salmo número 1 encontramos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, o sea que no anda en un camino errado, sino en la senda estrecha, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí vemos día y noche. Ahora es interesante, si ustedes ven,
capítulo 6 del libro del Levítico, mis queridos hermanos. Capítulo 6 del Levítico dice lo siguiente, en el versículo 12, y sabemos que esto es una labor espiritual. Ustedes recuerdan cuando los apóstoles y los 120 discípulos de nuestro Señor Jesucristo recibieron el Espíritu Santo, vino en forma de lenguas de fuego sobre ellos. O sea que Dios encendió un fuego espiritual. También le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ahí está 2 Timoteo 1:6. Tenemos una labor espiritual de mantener encendido un fuego espiritual que Dios encendió. Lo voy a leer otra vez para que no se me pierda. Ahí se me perdió una palabra, no se pierda ninguna. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si el fuego de Dios vino en forma de lenguas de fuego cuando el viento sopló y vino el Espíritu Santo, luego se transmite por la imposición de manos, y Pablo claramente lo describe aquí. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Recuerden, si vienen las pruebas y nos acobardamos es porque el fuego no está avivado. Así de sencilla es la ecuación, hermano. Si el fuego está ardiendo en nosotros, cuando llegue la prueba, no nos va a dar miedo. No vamos a tener espíritu de cobardía si el fuego está avivado. La misma frase nos dice eso. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero fíjese que nosotros somos los que tenemos que mantener avivado el fuego. Esto lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo, hermanos, porque en términos físicos nos es más fácil entender las lecciones espirituales que Dios nos transmite por su palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez que se aviva el fuego por la diligencia en ofrecer el sacrificio de la mañana y el de la tarde, y mantener encendido el fuego, entonces no tenemos temor y los frutos del Espíritu se hacen manifiestos y tendremos algo que presentar delante de Dios cuando llegue ese primer día de panes sin levadura, en el cual Dios dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Recuerden lo que le pasó a aquel a quien Dios le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Cada uno produjo, cada uno se ocupó en crecer espiritualmente, en transformarse, o en que Dios lo transformara, como lo citó Armando Orrego del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios lo hace, pero si uno hace su parte, Dios enciende el fuego, pero ¿quién lo tiene que mantener encendido? Nosotros. Ahí es donde tenemos que ser diligentes, hermanos. Es bueno pensar en esos términos físicos porque nos ayuda a entender la labor espiritual que tenemos. Entonces, fíjese cómo aquí Dios nos dice en el capítulo 6 del Levítico, y por eso el justo del Salmo número 1 medita en la ley de Dios de día y de noche, y así la mantiene encendida. Hay 2 cosas que encender. La una es el fuego, que es el de la oración, y la otra es el de la lámpara, que es la que ilumina nuestro sendero por medio de la palabra de Dios. En un momento vamos a explicar eso. Ahora expliquemos un poco la del fuego encendido, labor que tenemos que llevar a cabo a diario, hermanos, si vamos a crecer espiritualmente. Si no, llegará la hora en que Dios dice, ¿dónde está el fruto? Y el que no da fruto, lo cortan y lo echan al fuego. Hermanos, las palabras son muy graves, son muy serias. El árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego, hermanos. Y aquella higuera de la cual Jesucristo nos habla en el capítulo 13 de Lucas, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo. ¿Somos acaso una higuera que no es diligente, hermanos, en este sentido?
O sea que Dios espera que demos fruto y para dar fruto hay que trabajar espiritualmente, hermanos. Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a mantener, a avivar el fuego que Dios encendió. Si no, se va apagando, hermanos. Y llega un momento en que ya no alumbra. Entonces, dice aquí, para que vean ustedes nuestra labor y que la tengamos bien clara, mañana y tarde. Y los que amados de Dios, como Daniel significa Dios es mi juez, Dan es juzgar, y David, amado de Dios, pero a Daniel se le dice varias veces, eres varón muy amado. Le dijo el ángel varias veces a Daniel. Ellos oraban no únicamente 2 veces al día, sino 3 veces al día para mantener bien encendido ese fuego, hermanos. Cada vez que uno ora, aviva ese fuego. En el capítulo 6 y versículo 12 de Levítico, libro del Levítico 6:12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Quién encendió ese fuego? Mírenlo aquí, en el capítulo 9. Dios les está dando la ley antes de encender el fuego. Por eso da la ley en el capítulo 6. Entiéndame bien. En el capítulo 6 Dios da las instrucciones. Así como cuando el pueblo venía por el desierto, Dios les enseñó a guardar el sábado antes de darles o de recordarles los 10 mandamientos desde el monte y convertirlo en el pacto entre él y su pueblo escrito en tablas de piedra. Pero Dios les enseñó primero cómo guardar el sábado para no empezar a transgredirlo después de que ya les había dado las tablas de la ley que constituían el pacto, o sea, el compromiso nuestro de obedecerlo. ¿Y por qué Dios en el capítulo 6 da las instrucciones con respecto a la labor física de mantener el fuego encendido? Porque una vez encendido no se podía apagar y no se podía traer fuego de otra parte. Entendamos bien eso. Entonces en el capítulo 6 y versículo 12 dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. En la oración de cada mañana, el levantarse temprano es ponerle leña al fuego para mantener encendido ese fuego, avivarlo, de manera que el Espíritu se manifieste en nosotros en forma poderosa por medio de la oración y la presencia de Dios en este templo nuestro. Pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Holocausto y sacrificio de paz. ¿Tenemos que hacer eso? Yo creo que ustedes recuerdan, en el capítulo 13 de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice que esa es la labor espiritual que tenemos. Mírenlo ahí, hermanos queridos, para poder funcionar de acuerdo con esta ley. Cristo no vino a abolirla, sino puso sus principios ahí para enseñarnos lecciones espirituales. En el capítulo 13 del libro de Hebreos, miren lo siguiente. Capítulo 13 dice, y en el versículo 15, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre. Si ustedes buscan otras versiones, como en inglés, dice continuamente. Continuamente. Tarde y mañana, sin que se apague el fuego. Dice aquí, así, repito, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos, y póngalo ahí porque en todas las versiones, otras versiones está continuamente a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza es el holocausto, en el cual todo va dirigido a Dios. No pedimos nada para nosotros, como en el Padre Nuestro Jesucristo nos enseñó. La primera parte del Padre Nuestro es un sacrificio de alabanza, es un holocausto a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es un holocausto, es el patrón de oración basado en los sacrificios que Cristo nos da. Y la primera parte del Padre Nuestro está todo dirigido al Padre. Y fíjense, verá aquí dice, una vez más, Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Acuérdense que había que ofrecer un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. ¿Quién es el cordero? Había que ofrecer una medida de harina empapada en aceite. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo.
¿Quién es el aceite? El Espíritu de Dios, del cual estaba perfectamente lleno Jesucristo. La medida de la harina y la medida del aceite que se combinaban en el sacrificio de la mañana y de la tarde, esa medida hacía que esa harina estuviera perfectamente empapada de ese aceite. Cristo estaba perfectamente lleno de la presencia de su Padre. Luego dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Y luego había un indivino que representa el sacrificio expiatorio de Jesucristo que derramó su sangre para podernos dar acceso a la presencia del Padre. Todo lo representa a Él. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es la primera parte del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, lo que Él es, nuestro Padre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El hacer bien y la ayuda mutua son los sacrificios de paz, en la cual el que ofrecía el sacrificio de paz, como usted lo ven en muchas partes de la Biblia, David, Salomón, el marido de Ana, ofrecía sacrificios de paz y la sangre se ofrecía sobre el altar y la grasa se quemaba sobre el altar, pero el que ofrecía esa víctima la compartía, le daba una parte al sacerdote y la otra parte era para él y su familia o sus amigos. Y eso es lo que hacemos cuando oramos por los demás delante de Dios. Hermanos, ya pedimos para nosotros, danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego viene el sacrificio por el pecado, perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí están los tres sacrificios fundamentales, están en esa oración, hermanos. Está ahí sintetizado en forma genial por nuestro Señor Jesucristo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es cuando uno comparte y ora por los demás. O sea que es una labor de mantener el fuego encendido, hermanos, orando por los demás y presentándonos delante de Dios cada día. Miremoslo una vez más en el capítulo 6 del libro del Levítico, que esta es nuestra labor primordial, hermanos, para presentarnos con fruto agradable a Dios y glorificando a nuestro Padre, y no con las manos vacías, hermanos. Es muy peligroso. Hay muchas palabras muy severas al respecto. Una vez más, Levítico 6:12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Ahí está, hermano. Es una labor que tenemos. ¿Qué dice Dios? A Timoteo, una vez más, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Si no lo hacemos, se apaga, hermano. Si no cumple la misión, o si usted le pone a un fuego ahí medio apagado, no se va a cocinar la ofrenda, no va a subir en ofrenda agradable a Dios. Ahora fíjense que les dio las instrucciones en el capítulo 6. Y en el 9, Dios encendió la ofrenda. Les dio el fuego y les dijo, ahora manténganlo encendido, pues los hijos de Aarón seguro tomaron mucho celebrando su ordenación sacerdotal y sus vestidos sacerdotales y se fueron por allá a traer fuego de otra parte, hermanos. Lo que ocurrió en la iglesia de Dios también. Unos jóvenes se fueron a estudiar cuando Dios instruye a su pueblo personalmente por medio del Espíritu. Se fueron a traer doctrinas de otra parte, hermanos. Todo esto tiene mucho significado. Pero fíjense lo que dice aquí en Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo. Esto es después de que Dios les dio las instrucciones de cómo tenían que manejar ese fuego, manteniéndolo encendido. Y salió fuego de delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y luego dicen, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que nunca les mandó. Y eso ocurrió con gente que trajo fuego extraño, y ocurrió la gran apostasía en la Iglesia de Dios Universal, mis hermanos, cuando fueron a traer un espíritu de otra parte y otras doctrinas. Ven ustedes cómo está lleno de significado todo esto, y tenemos que pedirle a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces tenemos una labor que cumplir,
Y el libro de los Salmos una vez más nos recuerda que tenemos una labor espiritual que cumplir, hermanos, de una oración continua, que era el sacrificio continuo de la mañana y de la tarde. Es condición para que el fuego no se apague. Seamos lógicos, hermanos. La ley Cristo no la vino a abolir, vino a darle cumplimiento, un cumplimiento en una dimensión espiritual, y nosotros como sacerdocio real estamos llamados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios continuamente. Ahí está, si lo descuidamos, hermanos, va a llegar la Pascua y ahí no va a haber fruto, porque el fuego no habrá producido lo que Dios espera que produzca. Ahora vemos que empieza, dice, medita en la ley de Dios de día y de noche. O sea que el fuego se mantiene encendido, aunque esté durmiendo. Como les he hablado de la mujer del Cantar de los Cantares, capítulo 5, una escritura muy hermosa, que hemos leído en varias ocasiones, y esta se refiere más que todo a la lámpara. En el Cantar de los Cantares dice, versículo 2, 5:2 del Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea que si se le ha puesto aceite a la lámpara antes de acostarnos, la lámpara va a estar ardiendo toda la noche. Vamos a estar en la presencia de Dios aunque estemos dormidos. Por eso las 10 vírgenes se durmieron todas. Hay gente que dice, no, todas se durmieron, ninguna sirvió. No, todas se durmieron, pero había unas que tenían, que habían echado suficiente aceite para que ardiera la lámpara toda la noche. Y ese era el mandamiento de Dios, a Aarón. Fíjense que todo esto está ligado, hermanos. Y yo a veces no lo cumplo como lo tengo que cumplir, pero tengo sobre todo en las noches, porque me da sueño temprano, pero estoy hablando y estoy predicando para mí mismo, hermanos. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Esto es francamente lo que usted lee en la parábola de las vírgenes. Llegó el esposo a la medianoche. Y decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea que tuvo meditación día y noche. Leyó la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se le echa aceite a la lámpara? Ya vimos que el fuego encendido tiene que ver con la oración. La lámpara, ¿qué es la lámpara? Vamos a dejar que la misma Biblia se vaya definiendo, hermanos. Y luego, si tenemos tiempo, estudiamos un poquito más de los proverbios. Pero en el Salmo 119 dice cuál es la lámpara, en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105, insisto en estos principios porque es labor diaria que tenemos que llevar a cabo de ahora en adelante, ahora que se alargan las noches con mayor razón. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora bien, veamos la orden que tenía Aarón de hacer arder las lámparas. Ya vimos que el fuego tenía que estar ardiendo continuamente. Hermanos, Dios espera mucho de nosotros, hermanos. Y el diablo por eso ha diseñado una sociedad que vive víctima de la distracción continua, hermanos, que produce una adicción terrible. Y nuestra adicción debe ser la otra, de estar en conexión con Dios, hermanos, y no dejar que nada nos lo impida. Vean lo que dice el capítulo 24 del libro del Levítico con respecto a la lámpara y a ese tipo de fuego. En este templo interior nuestro, ustedes saben que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, hay varias funciones que se llevan a cabo. La función de la oración mantiene el fuego encendido y la función de ponerle aceite a la lámpara mantiene esa lámpara encendida, que es la palabra de Dios que nos guía día a día. Cuando nos vamos y nos enfrentamos a la jornada, y yo sé, estoy seguro que ustedes, hermanos, lo han experimentado muchas veces, que uno por la mañana se levanta y lee. Yo procuro leer los salmos, siempre, hermanos, a mañana y a tarde, y luego leer de los proverbios también, y luego leer de otro libro. Es como procuro hacerlo, cada uno lo hace como quiera, no hay reglas fijas. Pero el libro de los salmos, hermanos, si se trata de cultivar esa intimidad con Dios, ese conocimiento de ese libro nos va a ayudar enormemente en profundizar nuestra relación con Dios. Jesucristo mismo fue lo que tuvo más profundo en su ser, hermanos míos. Y cuando uno está en momentos de angustia, vamos a ver si tenemos tiempo, hermanos, y ustedes lo deben de saber, y si no tenemos tiempo, les pido que lo estudien.
¿Cuántas veces, dice David, en mi angustia clamé a Dios? Continuamente. ¿Cuántas angustias vamos a tener que afrontar de aquí a que llegue la Pascua, hermanos? Necesitamos estar en esa onda de continuo contacto con Dios. Dios exige mucho, hermanos, pero Dios nos lo ha dado todo. Y el diablo está verdaderamente dispuesto a impedir que la gente, por medio de la multitud de distracciones, mantenga ese contacto vivo, invisible, pero profundo con Dios. Y en el capítulo 24 del libro de Levítico dice, versículo 1, habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. Recuerden que nuestro cuerpo, capítulo 6, versículo 16 de Corintios, primera, es templo del Espíritu Santo. Y Cristo habla de que hay 10 vírgenes y 10 es el número de juicio, a quienes Dios está juzgando ahora, a quienes Dios está mirando, a quien Dios está observando. Estamos siendo juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuántos mandamientos? 10 mandamientos, con todas sus ramificaciones, pero son 10, con estatutos y con juicios. Y que además hay que producir el fruto del Espíritu. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, Levítico 24:1, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Y fíjense que es un mandamiento de Jesucristo para nosotros. Mírenlo, hermanos, en Lucas capítulo 12 y versículo 35. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ahí está. O sea que es un mandamiento para nosotros. Jesucristo no vino a abolir la ley. Aquí le está hablando a Moisés, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y Jesucristo nos dice, repito, Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. ¿Qué leímos en el Cantar de los Cantares? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que dice, ábreme. Y es exactamente lo mismo, hermanos queridos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, Dios quiere que la lámpara se mantenga encendida. Ahora, no quiere decir que tenemos que estar despiertos toda la noche. Pero si le echamos aceite, y ahora vamos a ver qué es el aceite. Sigamos leyendo en Levítico 24. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. ¿El alumbrado de qué? Del templo. ¿Y cuál es el templo? Nuestro propio cuerpo. Miren cómo los paralelos son asombrosos. Aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Qué dice Jesucristo? Mantened encendidas vuestras lámparas y ceñidos vuestros lomos. Ahora, ¿qué significa tener los lomos ceñidos? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Su primera epístola. Ahí está, búsquenlo, hermanos. Dice, mantened ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa mantener ceñidos los lomos del entendimiento? Significa traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahí está la ecuación, hermanos. Es nuestra labor. Cuando la lámpara está encendida, nos recuerda, por medio del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces nuestros lomos están ceñidos porque queremos llevar todo pensamiento cautivo, todo pensamiento que nos está llegando de afuera, por todos lados, cautivo a la obediencia a Cristo. Mantened ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Leámoslo aquí para que veamos cuál debe ser nuestra labor. Primera epístola de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro dice 1:13. Epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1:13. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mantened encendidas las lámparas y ceñidos vuestros lomos.
O sea que la palabra de Dios es la que debe prevalecer en nuestro entendimiento, en cómo la palabra de Dios magistralmente se complementa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y como lo dijo don Armando, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, nuestro pensamiento debe estar dirigido e iluminado por la palabra de Dios. Ceñidos los lomos, encendida la lámpara. ¿Qué significa ceñir los lomos? Llevar, como el mismo apóstol Pedro lo explica ahí, pero aquí en 1 Corintios 10 y versículo 5 se explica en otras palabras, pero completa perfectamente el concepto. 1 Corintios 10, 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y que las leyes de Dios están escritas en la mente y en el corazón, en el santo de los santos, donde mora la presencia de Dios. Y el templo debe estar iluminado con esa palabra de Dios y el fuego debe estar avivado con esa oración continua que mantiene el fuego vivo en nuestro ser.